con toda la... Vemos como le dijo a Noé que arme un arca y que entren todos. Vemos como todos se burlaban de Noé por lo que hacía y vemos como padeció el mundo por agua, ¿no? Y dice ahí en el versículo 6 y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Otra, ahí le está contando otra historia más del Antiguo Testamento, ¿no? Reduciéndolos a cenizas, poniéndolas de ejemplo, ¿no? A los que habían de vivir impíamente, ¿no? Y acá vemos cómo dejó a otro, ¿no? Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, ¿no? Acá vemos, también vemos la historia, si recordamos la historia de Lot, cuando Lot estaba, dice que los ángeles estaban esperando, ¿no? Que decían que esta ciudad iba a ser destruida y que no había remedio y no había marcha atrás, ¿no? Acá vemos como el Señor, cuando Dios toma una decisión, y si nos acordamos también del pueblo, de su pueblo Israel, cuántas veces se apartaba de Dios, y Dios siempre le mandaba profetas, y vemos como ellos no querían hacer caso, ¿no? Se iban con dioses ajenos, con dioses, y adoraban a otros dioses, ¿no? Y vemos como Dios tuvo paciencia, pero vemos que también un día la paciencia de nuestro Dios se, se agotó, ¿no? Que los mandó al exilio y estuvieron, ¿no? Bajo esclavitud, y vemos como a pesar de todo lo que ellos vivieron, de todo lo que padecieron, seguían siendo, ¿no? Ingratos, ¿no? Con el Señor Jesús. Y vemos como Pedro les dice a estas iglesias, ¿no? Que a pesar de todo lo que ellos están padeciendo, que a pesar de todo lo que ellos están viviendo, todas las persecuciones, todo lo que ellos están viviendo, que ellos siempre traigan a su mente todo lo que ellos padecieron y lo que el Señor Jesús padeció, ¿no? Para que por medio de ellos puedan ellos tener la esperanza, ¿no? Esa esperanza eterna que un día nosotros también tenemos, ¿no? Que a pesar de todo lo que quizás nosotros no vivimos, lo que estos hermanos estaban pasando, ¿no? Persecución y quizás llegar hasta la muerte, ¿no? Quizás nosotros no tenemos este privilegio de estar de este lado del mundo y poder hablar de la palabra de Dios sin que nadie nos prohíba, ¿no? Sin que nadie nos pueda acallar, como están viviendo hermanos de otro lado, ¿no? Que escuchamos, que piden oraciones, que hermanos que no lo dejan congregarse ya, que ya no dejan que hablen de la palabra de Dios, hermanos también en otros lugares que están siendo perseguidos, ¿no? Nosotros tenemos esta dicha, tenemos este enorme privilegio de estar, podemos estar por este medio, congregarnos con total libertad y poder seguir anunciando la palabra de Dios. Y vemos en el en el capítulo que vamos a leer en esta noche, es en el capítulo 3 de Segunda a Pedro. Acá vemos el tercer argumento que presentan estos falsos maestros, ¿no? Que dice, el día del Señor vendrá, ¿no? Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación, ¿no? Vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, ¿no? Acá vemos como Pedro le trae a la conciencia a estas iglesias por medio de una carta que ellos traigan a la memoria todo lo que ellos sufrieron, lo que ellos predicaron del Antiguo Testamento de los profetas hasta ellos, ¿no? Porque le dice ahí de los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestro profeta, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en Juan cuando el Señor Jesús le dice que ellos vayan y prediquen, que el Señor cuando Él se iba a venir el Consolador, el Espíritu Santo, que por medio de ellos le iban a hacer recordar todo lo que el Señor Jesús les habló, ¿no? Que los mandó y dice que en el mundo iban a ser perseguidos, que ellos iban a sufrir aflicción y todas las cosas que ellos iban a padecer por el nombre del Señor Jesús. Es lo que Pedro le transmite a estos hermanos, ¿no? A estas iglesias. Y acá vemos que dice que el título dice, el día del Señor vendrá y les hace recordar, ¿no? Que no se olviden de ese día, que a pesar de lo que ellos están viviendo, que ellos se acuerden que el Señor Jesús un día va a volver a este mundo, ¿no? Va a volver, pero va a volver por su iglesia, ¿no? Por cada uno de nosotros los que hoy en día los que estamos quizás
con dificultades, quizás con problemas, pero nunca tenemos que perder la esperanza que el Señor nos dio, ¿no? Esa esperanza eterna de que un día vamos a estar en su presencia, ¿no? Por eso a veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿no? A veces nos cuesta mucho, porque también está el enemigo de nuestras almas, ¿no? Que nos aflige cada día, ¿no? Buscando cada momento para afligirnos, para hacernos sentir mal, para tratar de que no nos congreguemos, de que estemos mal, de que no crezcamos espiritualmente, ¿no? Y a veces esas son cosas que nos lleva a que nosotros oremos unos por otros, ¿no? Por eso tenemos en nuestra iglesia la noche de oración, ¿no? Que nuestros hermanos siempre dicen que es el momento donde los hermanos nos congregamos a orar, a poner bajo la voluntad de nuestro Dios todas las peticiones, todo lo que los hermanos están padeciendo, enfermedades, necesidades, todo tenemos esta noche para poder hablar y hablar con nuestro Dios, ¿no? Y contarle todo lo que, los padecimientos que tenemos, las aflicciones, nuestras debilidades, porque así como nuestro Dios conoce las debilidades que nosotros tenemos, el enemigo también las conoce, y ahí es donde nos ataca, ahí es donde nos se hace fuerte contra nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca cada día, ¿no? Y dice en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿no? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su arrendamiento, no? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Acá vemos como estos falsos profetas, dice, se burlan, ¿no? Se burlan, dice, ¿dónde está? Dice que el Señor Jesús, ¿cuándo va a volver, no? Todo el tiempo que pasó, y recuerdan del tiempo de cuando salieron, el pueblo salió de Israel, ¿no? Cuando salió de Egipto, perdón, y que el Señor era un viaje que no llevaba mucho tiempo, pero por la desobediencia que tuvieron, Dios, ¿qué hizo? Lo hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que todo ese pueblo padeció en el desierto, ¿no? Y vemos que el pueblo que entró a la tierra prometida eran, eran los hijos los hijos de los hijos de lo que habían padecido, ¿no? Vemos como el Señor tuvo que nuevamente actuar ahí con ellos, ¿no? Sabiendo de que todos esos que salieron de Israel habían seguido, habían dejado de creer y se fueron y hicieron un becerro y empezaron a adorar, ¿no? Vemos como a pesar de que Dios los sacó de una esclavitud, ellos siguieron adorando a un becerro que hicieron de oro, ¿no? Vemos a veces hoy en día a personas, gente, ¿no? Que adora a santos, que adora a estatuas que no los escuchan, pero ellos piensan que ellos lo que le dan prosperidad son lo que le dan vida, y a veces es triste porque vemos gente que viene perturbada, ¿no? Quizás ya cansada quizás de ver a todas estas imágenes que no dan resultado, y vienen a las iglesias, ¿no? Esperando ver un resultado, ¿no? El resultado rápido, que los libre de lo que están padeciendo, ¿no? Y a veces nosotros lamentablemente tenemos que decirle, ¿no? Que, que no le podemos hacer una promesa que no podemos nosotros decirle que sí, que viniendo a la iglesia van a tener prosperidad, que van a dejar todo. El Señor va a actuar mediante su voluntad, ¿no? En cada uno de ellos. Por eso a veces hay gente que entra a las iglesias esperando una respuesta inmediata, ¿no? Pero también tenemos los burladores, como dice acá, ¿no? Burladores andando según sus propias concupiscencias, ¿no? Sabiendo, conociendo la escritura, ellos siguen, se burlan, ¿no? Burlándose, dicen, no, el Señor se olvidó de este mundo, no va a volver, dice, ¿no? Es lo que lo que más o menos ellos deben decir, burladores, ¿no? Como se burlan de nosotros a veces. Y a veces es lo que nos aflige, ¿no? Porque ellos buscan cómo apuntarnos y decirnos, ¿no? Vos no, vos vas a la iglesia, vos no tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Y a veces venimos frustrados, nosotros les hablamos, y a veces tenemos que pedir al Señor que nos ayude, ¿no?
a pesar de todo lo que padecemos, ¿no? Quizás, eh, quizás nosotros les hablamos de la palabra de Dios, le comentamos el cambio que hay en nuestra vida, pero a veces eh, nosotros hablamos y tenemos también demostrar, ¿no? Demostrar con nuestro andar de que lo que nosotros decimos también lo pongamos en práctica, ¿no? A veces podemos decir muchas cosas de la Biblia, podemos saber versículos de memoria, pero a veces si nosotros no andamos conforme a las escrituras, a lo que nosotros hablamos, también a veces nosotros mismos nos negamos, ¿no? Quizás los que escuchan, nosotros les podemos hablar de la palabra de Dios, pero si nosotros no hacemos lo que dice la palabra de Dios, ello también es un caso para que nosotros nos digan, vos me estás hablando a mí de las cosas de Dios y vos estás haciendo lo que no tenés que hacer. Y a veces también por eso nosotros nos acallamos a nosotros mismos, ¿no? Por eso a veces hay que tener también mucho cuidado cuando nosotros tratamos de hablar con alguien que no es del Señor, que no entiende, tratar de explicarle, pero explicarle conforme a las Escrituras y que ellos vean que nosotros estamos caminando según lo que la Biblia dice, ¿no? Y dice en el versículo 4 diciendo, ¿dónde está la promesa de soberanamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde la creación, ¿no? Dice que el Señor Jesús, todo lo que padeció, todo lo que estamos viviendo, dice que el Señor, que Dios nunca va a volver a intervenir en el mundo, ¿no? Pero vemos como Pedro, acá en el versículo 5 les dice, ¿no? Estos ignoran voluntariamente, dice, ¿no? Que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, ¿no? También la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿no? Vemos la respuesta de Pedro argumentando a lo que estos falsos profetas le decían, ¿no? Que el Señor sí había actuado en la antigüedad. En el tiempo de Noé, a todos los impíos murieron bajo el diluvio, anegados por agua, dice, ¿no? Pero Pedro le dice que el Señor, que Dios va a volver a intervenir en el mundo nuevamente, pero no va a ser ni con agua, sino con fuego, dice, ¿no? Es lo que va a hacer cuando el Señor venga nuevamente, ¿no? Pero gracias a Dios, nosotros tenemos esta dicha de no estar para ver todo lo que va a pasar, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos que poner a pensar, ¿no? ¿Cuántas personas, ¿no? ¿Cuántos conocidos? Tenemos familiares, ¿no? Que siempre lo digo, que, que escucharon la palabra de Dios, que saben, ¿no? Quizás entienden, pero le falta eso, ¿no? Aceptar al Señor en sus corazones, ¿no? Reconocer que son pecadores, reconocer que, que el Señor Jesús vino a este mundo a hacer esa obra, ¿no? A sufrir todo lo que sufrió para que nosotros tengamos esta esperanza, ¿no? Para que no estemos en el tiempo de esto cuando dice, ¿no? Guardados para el fuego en el día del juicio, ¿no? Y la perdición de los hombres impíos, ¿no? Sabemos lo que va a ser ese día, ¿no? Conocemos porque ya en la Biblia nos anticipa todo lo que vamos a vivir, ¿no? Todo lo que va a padecer este mundo, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en día con todo lo que está pasando, ¿no? Con todas las cosas que estamos viviendo, como la economía de este mundo se está yendo, la, y tantas cosas, los terremotos, rumores de guerra, ¿no? Todas cosas, pero también el Señor Jesús dijo, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús lo dijo, nosotros tenemos que estar confiados, nosotros tenemos que estar con la certeza de que un día cuando pasen todas esas cosas, ya no vamos a estar en este mundo. El Señor va a venir por su iglesia y para todo lo que lo esperan, ¿no? Como nosotros, ¿no? Quizá con dificultades, como dice Pedro, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, ¿no? Dice que vamos, nosotros estamos en una carrera y en esa carrera vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, pero está el Señor para fortalecernos, ¿no? Estamos nosotros como hermanos
en Cristo para fortalecernos unos a otros, ¿no? Orar y ver cuando a un hermano no se está congregando o algún hermano está faltando, poder orar por el hermano, poder visitarlo, para que ellos puedan volver a afirmarse en el camino de Dios, ¿no? Lo importante a veces también es la oración por orar unos por otros, orar por los nuestros parientes, nuestros amigos, ¿no? Porque nosotros si no nos ponemos a pensar, ¿no? Todo lo que va a padecer este mundo y no queremos que nadie padezca esto, ¿no? Y nos pone triste porque a veces eh, uno les habla y no entienden, ¿no? Nos tratan de locos, que no me hablé de esto, que yo no soy, no quiero escuchar de los evangelios, y a veces es triste, ¿no? Por eso y nos queda orar para que Dios tenga misericordia y pueda ablandar ese corazón, ¿no? Endurecido, ¿no? Como Pedro le explica a estos hermanos, ¿no? Pero dice ahí más abajo en el versículo 8 dice, más amados, no ignoréis esto, dice, que para Dios, de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Miren la misericordia, ¿no? La misericordia que tiene, ¿no? Un día es como 1000 años, un día, ¿no? Todo lo que el Señor, la paciencia de Dios, ¿no? Un día como 1000 años, todo lo que, cómo considera, ¿no? Dios a la humanidad, ¿no? Para que nosotros con esta misión que tenemos en este mundo de llevar la palabra de Dios para que más personas procedan al arrepentimiento, ¿no? Y a veces no, nos pone triste porque hablamos tanto a los parientes, amigos, conocidos, y vemos como no hay resultado, ¿no? Viven con el corazón endurecido, y, pero tenemos que seguir adelante, hermano. Tenemos que seguir con esta misión hasta que el Señor venga, ¿no? Y que el Señor tenga compasión y tenga misericordia y puedan ablandar esos corazones, ¿no? Para que ellos puedan comprender, ¿no? El riesgo que tienen, ¿no? De ir a una muerte eterna, ¿no? Una perdición eterna. Y a veces unos nos ponemos a pensar nosotros, ¿no? Todo lo que está preparado para todas estas personas, para todos estos hombres impíos, ¿no? Que no quieren entender, no quieren comprender lo que está preparado, ¿no? Lo que Dios tiene preparado para todos esos que no creen en lo que su Hijo vino a hacer a este mundo, ¿no? A morir. Solamente tienen que creer en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, ¿no? Murió por cada uno de nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre. Ese fue el precio, ¿no? El precio que pagó por cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener entrada al reino de Dios. Y dice en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, dice, ¿no? Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, ¿no? Para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Vemos como le contesta Pedro a estos falsos profetas, ¿no? A estos falsos maestros, que el Señor no es que no le interesa al mundo, sino que retarda su venida para que más personas puedan proceder al arrepentimiento, que más gente pueda acceder a este enorme privilegio que tenemos, ¿no? De pasar de ser de muerte espiritual a una vida eterna, ¿no? Es la promesa que no tiene, porque por la muerte física, si el Señor no viene, vamos a padecer mucho, pero vamos a tener la vida eterna, ¿no? Nuestro cuerpo físico puede morir, pero sabemos que nuestra alma va a estar, ¿no? En el cielo. Eso es lo que queremos que las personas entiendan, ¿no? Que a veces uno dice, no, cómo puede ser? Si te morís, todos piensan, no, la muerte y se terminó todo, ¿no? No, la muerte física es una, después va a haber todas esas personas muertas, todo lo que padecieron, todo lo que murieron, van a volver, dice, a ser resucitados para el juicio, ¿no? Y ahí vamos a hacer, ¿no? Así que primero, como dijo Pedro en su primera carta, no vamos a ser probados por fuego, y si nosotros con dificultad nos salvamos, dice, ¿no? ¿Qué será de aquellos que no tienen al Señor, ¿no?
¿qué será de ellos? Dice, no, Pedro, como le dice en su primera carta. Y dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice, ¿no? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechados y la tierra y las obras en ellas serán quemadas, ¿no? Acá vemos, como dice Pedro, ¿no? El día del Señor vendrá. ¿Recuerdan es el pasaje cuando cuando le pregunta a sus discípulos al Señor Jesús, ¿cuándo será, maestro, cuándo será ese día? Que el Señor dijo que ni ellos, ni los ángeles saben, ¿no? La fecha, solamente el Padre sabe, ¿no? Vemos la respuesta y vemos como el Señor Jesús, como Pedro, perdón, la misma palabra que escuchó de su maestro, él las dice acá, ¿no? Que el Señor vendrá como ladrón en la noche, que el Señor Jesús le dijo, ¿no? Que ese día será como ladrón en la noche. El ladrón, cuando viene de noche, nadie lo espera, ¿no? Así va a ser la venida de nuestro Señor, ¿no? Dice, dice en el versículo 13, pero nosotros, ¿no? Esta es la esperanza, ¿no? La esperanza que le dice Pedro. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en las cuales morará la justicia, ¿no? Qué hermosas palabras, ¿no? A pesar de todo lo que estaban padeciendo, de todo lo que estaban viviendo, Pedro les dice, ¿no? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales morará la justicia, ¿no? Por el cual, o amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, e irreprensible y en paz, dice, ¿no? ¿Cómo nos pide Pedro que esperemos, ¿no? Que nosotros estemos, ¿no? Para esperar ese día, ¿no? Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, ¿no? Esperando, mientras nosotros esperamos ese día glorioso que el Señor venga por su iglesia, procurar con diligencia, ¿no? Ser hallados, dice, ¿no? Ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tener entendido, dice, ¿no? Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, dice, ¿no? Según su sabiduría que le ha sido dada, él ha escrito, ¿no? Y dice en el versículo 17, dice, así que nosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿no? Guardaos, ¿no? Todo lo que ellos escucharon y lo que nosotros escuchamos de nuestros hermanos cada día, que nosotros podamos transmitir, ¿no? A los hermanos, a los jóvenes, que sigan creciendo espiritualmente, ¿no? Para que ellos puedan seguir con el testimonio, ¿no? Que ellos puedan seguir, si el Señor no viene antes, ellos puedan seguir, ellos puedan tomar la bandera y seguir con seguir llevando la palabra de Dios, ¿no? Hasta que el día que el Señor venga a buscarnos. Así que nosotros, amados, sabiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, ¿no? Caigáis de nuestra fe, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos, en estos días, de todo lo que estos falsos maestros, falsos profetas que van a venir, ¿no? Que van a aparecer, que van a decir, nosotros somos enviados de Dios, dice, ¿no? Escuchamos, escuchamos por todos lados, yo escuché, no tenía un noticiero que decía a uno que yo soy enviado de Dios, que Dios me dio el poder para sanar, para levantar enfermos, ¿no? Y a veces uno eh, después se le viene automáticamente todas las cosas que tenemos en la mente, no todo lo que aprendimos de la Biblia, que son falsos maestros, todos falsos profetas que van a venir, que van a decir que vienen en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, que el Señor le dio poder, ¿no? Para hacer todas estas cosas. Y nosotros tenemos entendido que a los únicos que le dio el poder de sanar y levantar muertos fue el Señor Jesús a sus discípulos nomás, ¿no? Ahí lo vemos eso en Santiago. Y dice en el versículo 18, dice, ante bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Acá vemos como Pedro termina su carta, ¿no? Que ante bien crecer en la gracia, ¿no? En la gracia de Dios y que tengamos siempre presente lo que nosotros aprendimos y lo que nosotros vamos a vivir y lo que nosotros tenemos que transmitir. Porque depende de nosotros hoy en día que más personas puedan llegar al arrepentimiento. Que lo que hablamos
lo hablemos con convicción, lo hablemos con la total certeza de que nosotros estamos convencidos, que nosotros estamos sabiendo de lo que nosotros vamos a hablar con las personas que aún no conocen al Señor. Que podamos nosotros ser pregoneros, ¿no? Pregoneros de justicia para que más personas, para que más gente, más jóvenes, familias, niños, puedan proceder al arrepentimiento y puedan llegar a ser, a aceptar al Señor en su corazón. Es el deseo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? De que más personas puedan llegar al arrepentimiento, que puedan comprender, que puedan entender de que son pecadores y que así como nosotros también un día comprendimos que éramos pecadores y puedan aceptar en su corazón que solamente el Señor Jesús, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesús, por la obra que Él hizo mediante la cruz del Calvario, es la única, es el único lugar que nosotros tenemos, ¿no? Para poder llegar a la presencia de nuestro Dios. Para terminar, vamos a tener una oración y vamos a dejar dar lugar a nuestro hermano Iván. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tuvimos este momento de meditación y podemos ver, Padre, en tu palabra las promesas que tú nos has dejado, quizás de la antigüedad a, a cada uno de nuestros hermanos que fueron perseguidos, sufriendo aflicciones, Padre. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú nos ayudes a seguir adelante. Afirma nuestra fe cada día, ayúdanos a orar unos por otros. Sabemos, Padre, que en este mundo solamente vamos a encontrar la aflicción, pero te pedimos, Padre, que tú nos ayudes. Danos fuerzas para seguir adelante. Abre nuestro entendimiento, Señor, danos palabras para poder, Señor, seguir anunciando tu palabra. Como dice, Señor, ahí en tu palabra, que tú no retardas tu venida, sino que eres paciente. Paciente para que más personas puedan llegar al arrepentimiento. Tenemos, Padre, muchos conocidos, familiares, Señor, que aún no te conocen. Pedimos, Padre, que toque sus corazones, hablando esos corazones endurecidos, para que ellos puedan proceder al arrepentimiento. Te rogamos, Padre, por cada uno de ellos. En esta noche oramos, Padre, por los enfermos en tu congregación, por cada uno de ellos, Padre. Pedimos, Señor, nuestra hermana María de Venezuela, Padre. Anoche estuvimos, Señor, en su casa. Oramos, Señor, por su salud. Que esto no sea motivo, Padre, para que ellos se puedan aferrar más a ti, Señor. Solo tú tienes el poder para poder seguir sanando. Oramos por sus familiares, Señor, hijos que ya están apartados, Señor. Pedimos, Señor, que tú toques sus corazones, Padre. Tú tienes un propósito, Señor, con cada cosa, por eso te rogamos, Señor. Esto, Señor, este sea un motivo, Señor, para que ellos puedan, Señor, volverse a ti, Señor. Toca, Señor, sus corazones, para que ellos puedan, Señor, estar en comunión. Así, Padre, tantos hermanos, familias, jóvenes, Señor, que están lejos de ti. Pedimos, Padre, que tú los atraigas, Señor, con tu lazo, Señor, para que ellos puedan volver a estar, Señor, en comunión contigo, para que ellos puedan volver, Señor, a estar bajo la protección, Señor, de tus alas. Te rogamos, Padre, por cada uno de ellos. Por los hermanos, Señor, que están conectados en esta hora, bendice, Padre, a cada uno de ellos. Sabemos, Padre, que son familias, hermanos mayores, Señor, que también sufren dolencia, están pasando enfermedades, Padre. Pedimos, Señor, que tu mano poderosa, Señor, de sanidad esté con cada uno de ellos. Pedimos, Padre, en esta hora, también por nuestro hermano, Señor, que estaba a cargo de tu palabra, Señor, que estaba sin luz, Señor, que tú proveas, Señor. Que lo bendiga. Pedimos, Padre, que en esta oportunidad, Señor, nuestro hermano va a estar con nosotros compartiendo tu palabra. Así, Padre, dejamos todo en tus manos. Oramos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermano, damos gracias al Señor. El Iván no puede entrar,
salió y no puede entrar. Así que, hermano, cortamos acá, nos quedan 2 minutos para estar fuera de Facebook. Las reuniones Espacio Repético también el día viernes, sábado y domingo. Y el miércoles que viene, de nuevo por Zoom estamos, si el Señor permite. Así que salimos de Facebook, estamos 2 minutos.